Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de inteligencia de negocio y minería de datos. Esta es la última clase de la materia base de datos, pero también es la primer clase para los alumnos que vayan a cursar la materia aplicaciones de base de datos uno, donde van a ver en forma completa, con técnica, con herramientas de software, ya aplicando, digamos, eh, inteligencia de negocio, digamos, con Power BI, SQL Server, digamos, ya completo ya. Y lo damos así porque los alumnos de ingeniería informática no tienen como obligación, digamos, esta temática, pero sí es optativo para ellos. Los alumnos de licenciatura en sistemas sí lo tienen como materia obligatoria. Lo mismo pasa con la segunda parte, que es eh, con la segunda parte, que es minería de datos, que corresponde a la materia de aplicaciones de base de datos 2, que también es optativo para ingeniería informática, pero es obligatorio para licenciatura. Entonces, bueno, empecemos a ver los temas, digamos. Ustedes lo van a ver, por lo menos en esta clase, la idea es que introduzcamos estos conceptos y que sepan de qué se trata para que si después tienen que desarrollarlo, puedan trabajar en ello. Eh, Hoy en día, digamos, el tema de la programación por ahí está un poco saturado, digamos, el tema de la inteligencia artificial también está, es un tema eh, que quita muchos lugares de trabajo, sobre todo la parte informática, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero sin embargo, se abren otras alternativas, como son en este caso el tema de la inteligencia de negocios, que yo conozco gente que está trabajando en este tema, al igual que el tema de la minería de datos, ciencia de datos, digamos, que es lo que vamos a ver después, también a continuación. Entonces, estas son alternativas que los informáticos, ya sean licenciados, ingenieros, tienen para profundizar, digamos. Es más, se aprobó para dentro, no sé si para el año que viene, pero para el 2027 seguro van a comenzar una especialización en ciencia de datos que involucra todas estas temáticas, digamos. Empecé. Bueno, la inteligencia de negocio dice que son, una definición es la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que pueda optimizar el proceso de toma de decisiones de los negocios. Fíjense, tenemos los datos, la información y el conocimiento. Los datos que ustedes cargaban en una base de datos SQL como Postgre o MySQL o SQL Server o en una base de datos no SQL, ¿qué es lo que forma? ¿O qué es lo que ustedes cargan en este momento? ¿Conocimiento, información o datos? ¿Qué es lo que, En ese momento solamente son datos. sol- Datos, profe. claro, solamente son datos, digamos, pero nosotros tenemos que llevarlo a obtener conocimientos, digamos, pasar por la información y llegar a un conocimiento. Ese conocimiento debe ser útil para los directivos, digamos, o para las personas que toman decisiones, digamos. Entonces, otra definición, fíjense, en conjunto de metodología, aplicación y tecnología que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas. Y fíjense que pasa lo mismo, digamos, tienen los datos que son operativos, los datos tácticos y los datos que son estratégicos, digamos. Entonces lo que nosotros buscamos es que estos datos que tenemos operativos, que son la carga diaria que ustedes hacen en los sistemas operacionales, que lo maneja el personal operativo, se transforme en conocimiento que puedan tomar los directivos y los gerentes. Esta herramienta lo que hacen es que automatizan estas tareas para que ustedes, supongan que ustedes le piden hacer un listado, no sé, de las ventas que se hizo en una empresa, no sé, entre los días de ayer y antes de ayer. Entonces, seguramente ustedes son programadores, van a tener que armar un listado, ver las tablas, ver cómo se relacionan. En cambio, si yo ya lo tengo definido como un tema de inteligencia de negocio, a través de algo que se llama cubo de datos, que es lo que vamos a ver ahora, eso se hace automático. O sea que un listado que a ustedes les llevaría, no sé, 2 días para un día, depende de la complejidad del listado a realizar, ustedes lo van a obtener en cuestión de segundos, digamos, eso es lo que se busca, ¿no? Que la información o las consultas que yo haga, digamos, acá arriba, se realicen en forma instantánea, ¿no? Bueno, otra definición es, bueno, también acá dice, los sistemas de inteligencia de negocio obtienen datos de los sistemas operacionales y los convierten en información valiosa usada a niveles tácticos y estratégicos, creo que estaba arriba.
Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Porque yo podría hacer tranquilamente sacar un listado con SQL, digamos, o utilizando algún generador en NoSQL, lo podría hacer, digamos, pero ¿por qué utilizamos en este caso inteligencia de negocio? Porque los sistemas de información tradicionales, o sea, los que vimos hasta ahora, digamos, como lo que están viendo con Power o MySQL o Oracle, tienen una gran rigidez a la hora de traer los datos. Sí o sí, yo la forma de traer a través de una sentencia SQL, digamos. Y es muy difícil que yo a un gerente le enseñe cómo manejar SQL, digamos. No es algo, o sea, no es difícil, pero le va a llevar su tiempo, digamos. No tiene mucho sentido, digamos, porque el gerente no quiere aprender SQL, lo que el gerente quiere es obtener esa información, ese conocimiento de forma rápida. Tienen que tener un conocimiento técnico como el que tienen ustedes, por ejemplo, porque ustedes saben, digamos, por qué hago yo un select, por qué hago un insert. Eso un gerente no es necesario que lo sepa, digamos. Yo puedo tener algo largo tiempo de respuesta. Imagínense que yo tengo que hacer una consulta. No sé, a mí me pasaba, por ejemplo, una vez trabajé en una obra social. En esa obra social teníamos que barrer varias tablas y cada tabla tenía alrededor de 1 a 5 millones de registros. Entonces tenía que barrer, no sé, 5 o 10 tablas y las consultas me demoraban, no sé, 3 4 a veces 15 minutos, dependiendo cómo hacía yo las consultas, digamos. A pesar de que yo sabía SQL, a pesar de que hacía correctamente los inner join y funciona todo, pero me demoraba, digamos, porque era mucha cantidad de registro, digamos. Ahora, con este tipo de herramienta, ustedes lo hacen en cuestión de segundos, digamos. Es probable que tienen que a veces hacer algunas operaciones iniciales, pero después cuando van a obtener esa información, ese conocimiento, lo hace es todo en cuestión de segundos, digamos. Hay un deterioro del rendimiento de los sistemas de información porque cada vez, mientras más datos tengo, más tardo en acceder a ese conocimiento, digamos. Se generan islas de datos, hay datos, pueden haber datos erróneos, obsoletos o incompletos, hay problemas para adecuar la información al cargo del usuario en la organización, porque no es lo mismo la información que maneja un programador, que la información que puede manejar un gerente, a la información que puede manejar el dueño de la organización, digamos, es distinto la forma en que ellos lo ven. Entonces, este, y como es diferente, yo tengo que hacer como una vista para cada uno de ellos y eso es difícil hacer con el sistema de información tradicional. Aún hay ausencia de información histórica, porque imagínense ustedes que si yo mi base actual manejo, no sé, 50 millones de registros, capaz que en la base del 2024 tenga 45 millones de registros y entonces la información histórica generalmente se guarda en backup o en otro lugar y es difícil trabajar con toda la información histórica. Ahora, ¿por qué la inteligencia de negocio funcionó tan bien? ¿O por qué necesito yo para que funcione bien, digamos? Necesito apoyo de la gerencia. Si ustedes no cuentan con el apoyo del directivo, no va a funcionar. Compromiso de los usuarios que vayan a implementar. Necesito una metodología. Que esta metodología no es una metodología ágil o una metodología de proceso unificado como la que vieron la que vimos en modelado, el modelado orientado a objetos, sino que necesitan una metodología que es específica para inteligencia de negocio y que es muy sencilla, digamos, en comparación con esa otra metodología, digamos, que es específica, digamos, para trabajar con inteligencia de negocio. Además, si ustedes curiosean por ahí en esta diapositiva, van a ver que creo que son 6 pasos nada más. En 6 pasos ya tienen todo el desarrollo de la metodología completo, digamos. Necesita una herramienta analítica que puede ser de software libre o no, digamos. Nosotros antes lo dábamos mucho con Pentaho, SQL Server al principio en la materia y después terminamos dando con Power BI y Power funciona bastante bien, digamos, a pesar de que es pago, digamos, usted puede hacer consulta y tiene algunas desventajas, pero bueno, este es de otro tema. Hay una rapidez en la implementación, porque fíjense que si ustedes lo trabajan, ya no necesitan un par de meses, sino que ustedes en una semana o 2 semanas, con un poco de experiencia, podrían obtener rápidamente información útil. Pero necesitan que tengan experiencia, digamos, que tengan conocimiento en lo que pueden llegar a querer trabajar, digamos, con qué herramientas de inteligencia de negocio quieren trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los errores comunes que ocurren?
que hay enfoque técnico o estrictamente técnico, poco compromiso del usuario, mala selección del equipo de trabajo, mala calidad de los datos, falta de planificación, presupuesto inadecuado. Tienen que ahí analizar el tema de las licencias. Por ejemplo, Power BI está muy bueno, yo lo trabajo mucho, pero el tema de la licencia a veces es muy oneroso, digamos. Podrían buscar, digamos, estamos hablando a veces de un par de cientos o miles de dólares, digamos. Mala selección de herramienta o no propiciar el cambio necesario, digamos. Esos son los errores que se cometen generalmente. Bueno, y este es un cuadrante mágico, que, bueno, acá no lo actualicé, este es el del año pasado. Fíjense, en este cuadrante mágico, no sé si lo vimos el año pasado, pero son de las herramientas que se están utilizando en este momento, digamos. Generalmente las herramientas más importantes son las que figuran a la derecha y en el cuadrante superior, ¿no? Fíjense, en este caso, ¿cuál es la herramienta que más se está utilizando? O por lo menos se utilizaba hasta el año pasado, la que iba en punta. Microsoft. Microsoft, que en este caso era con Power BI, digamos, ¿no? Este tablero es una serie de librerías que están en Java, digamos, y que fíjense que también se utiliza bastante, digamos. Oracle también se utiliza mucho. Este, y hay algunas que están empezando a aparecer, digamos, este SAS, por ejemplo, cuando comenzamos, yo comencé con la materia en el 2002, 2012, y en el 2012 sí se utilizaba mucho SAS, que son algunas herramientas, eh, pero ahora se están empezando a dejar de utilizar, digamos. Fíjense que Amazon Web Service es un challenger, o sea, un contendiente importante que muy probablemente pase a ser dentro de algunos años uno de los líderes, digamos. Pero esto es como para que ustedes vean cuál es la tendencia que hay en el mercado actualmente, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Esto no, este Gartner es una empresa que se dedica a hacer este tipo de estadísticas, pero por ahí tiene la limitación de que es trabaja con software pago, digamos. Hay herramientas por ahí que son de software libre, digamos. Eh, ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Y bueno, profe. Bueno, yo hice hace unos años un curso con alguna herramienta de Amazon y, por ejemplo, unas consultas tradicionales de base de datos que ustedes hacían, por ejemplo, no sé, de 10 millones de registros, él hacía, no sé, 6 7 segundos, lo cual es un montón, digamos. Pero creo que era con Oracle, si no me equivoco, las consultas que hacía. Pero, o sea que la idea es que la misma herramienta de base de datos, ya sea Oracle o SQL Server, no sé, o Postgre, le haga la consulta lo más rápido posible, digamos. Entonces, esa es la tendencia, pero a veces resulta muy difícil hacer eso cuando estamos hablando de un par de millones de registros, digamos, ¿no? Entonces, el tema de inteligencia de negocio ayuda a esa parte, digamos, porque ya provee un conjunto de técnicas que se lo hace todo esto en forma automática, digamos. Fíjense, hay un concepto que aparece aquí que es un data warehouse, que es en realidad es una base de datos relacional, pero es una base de datos corporativa, digamos, que integra y depura información de una o más fuente de datos. O sea, yo tengo, no sé, una base de datos, tengo algunas planillas en Excel, otro que está, lo último que está, no sé, en Postgre, pero el año pasado tenía en SQL Server, entonces junta todo y lo arma en un data warehouse, digamos, y trabaja con ese concepto, digamos. Por eso le dice que integra y depura información de una o más fuentes. La ventaja es que tiene una estructura diferente que puede ser acá, fíjense, le dice estrella, copo de nieve, cubo, eh, eh, que puede variar, digamos, la estructura de cómo almacenar, digamos, esta información. Este, pero es específicamente diseñado por el tema de inteligencia de negocio. ¿Cuál es la característica que tiene? Fíjense que está orientada al tema, es integrado de tiempo variante y es no volátil, digamos, porque yo tengo que tomar decisiones que no vayan cambiando con el tiempo. En Estados Unidos hay reglamentaciones con respecto a este tipo de base de datos, porque por ejemplo, supongamos una persona que compra o vende acciones y todo el tiempo
el sistema le está cambiando, digamos, hay mucha volatilidad, digamos, él no podría no podría tomar una decisión correctamente por el tema de la volatilidad que hay, digamos. Lo que intenta esta base de datos Data Warehouse es que esta información sea no volátil, o sea que a pesar de de los cambios que puedan haber, que trate de mantenerse en un tiempo, ¿no? Fíjense, estas son diferencias de la base de datos que vieron hasta ahora, las operacionales, con la Data Warehouse que vamos a desarrollar un poco ahora. La operacional trabaja con datos operacionales, acá trabajamos con datos del negocio. Generalmente los datos del negocio es un resumen, digamos, porque al gerente o al directivo no le interesa ver, no sé, las 800 compras que hice yo en el día o las ventas que hice yo en el día, sino que a él le interesa ver los totales de las ventas, digamos. Acá está orientado a la aplicación, porque lo desarrollo para eso, digamos, son la base de datos el modelo de entidad-relación, digamos, que vimos al principio, está todo orientado a la aplicación que queremos desarrollar. Aquí el Data Warehouse está orientado al sujeto al cual queremos que esto le sirva, digamos, que será el gerente, el dueño de la empresa. En la operacional tenemos todos los datos actuales, acá tenemos datos actuales e históricos, digamos, podemos tener información de un par de años porque porque las decisiones las pueden tomar con información histórica. Acá en la base de datos operacional es detallada, acá tenemos detallado más resumido, digamos, porque podemos tener un resumen y trabajar con el resumen. Acá en la base de datos operacional la información cambia constantemente, acá en el Data Warehouse es estable, digamos, ¿no? Porque tenemos que poder tomar decisiones en un tiempo, digamos. Entonces, esta base de datos, este Data Warehouse es una base de datos relacional grande, digamos, pero a la vez también tenemos Data Mart, que los Data Mart son los mismos que los Data Warehouse, pero están hechos para un departamento o para un sector dentro de esta organización. O sea, no, un Data Mart sería como perdón, un Data Warehouse sería como una base de datos del negocio, de todo el negocio, pero podemos tener Data Mart que es para una parte específica de mi organización, ¿no? Y aquí hay dos autores que son considerados los padres de la inteligencia de negocio, uno es Kimball y otro Inmon, que lo consideran de forma diferente. Fíjense, acá tenemos los datamar, fíjense, los datamar dentro del data warehouse, como lo ve, mira, está al revés el título, recién lo veo, como lo ve Kimball, ¿dónde están los datamar? ¿Son independientes o son dependientes del data warehouse? Independientes que están afuera del data warehouse, los datamar, y dependientes que están adentro del data warehouse. ¿Cómo es aquí? ¿Son independientes independientes o dependientes? ¿Dependiente? Son dependientes porque están dentro del data warehouse. Así lo ve Kimball, digamos. E Inmon, fíjense cómo son los datamar en relación al data warehouse. ¿Son dependientes o son independientes? Este es Independiente sería. son independientes porque están separados, digamos. Nosotros en la materia, digamos, utilizamos una metodología que en realidad es como una especie de resumen de un argentino que se llama Bernabeu, que se llama Efecto, la metodología, que es bastante sencilla, digamos. Que si después, si ustedes curiosean, pues van a ver que son 6 pasos, 8 pasos, no son más, digamos. Fíjense en el ETL, aparece otro concepto importante que es ETL, que es extraer, transformar y cargar, o extract, transform y load, que lo que hace es obtener información de diferentes fuentes, puede ser un DBMS como lo que vimos, archivos planos, puede ser un archivo en Excel, no sé, cualquier otra información y lo llevo a lo que va a ser otro DBMS, que en este caso va a ser un data warehouse, un data mart. Pero para poder llevar acá mi data warehouse o data mart, yo necesito hacer transformación, integrar datos, validar datos, extraer, hacer limpieza, agregación o hacer cualquier otro tipo de cálculo para llevarlo a la base de datos relacional, ¿no? Esto es un ETL, digamos. Y hay herramientas que me permiten hacer este ETL en forma automática, digamos. Nosotros en la materia utilizamos una herramienta que se llama ETL, que me deja hacer, antes ustedes, por ejemplo, querían transformar un dato y lo tenían que hacer con sentencia SQL, digamos, que no digo que no se pueda hacer, digamos, yo vi, inclusive hay muchas librerías que ya están hechas con sentencia SQL, pero hay herramientas que ya lo hacen en forma automática, digamos.
Nosotros, por ejemplo, utilizamos una en particular que es Pentaho, digamos. También lo podrían llegar a hacer con Power BI, esa transformación, digamos, porque son herramientas que están pensadas para hacer todo este proceso de ETL, digamos, transformar, integrar, validar, limpiar, agregar, hacer cálculo y que me genere ese datamar. Entonces, a través de tenemos la fuente, los ETL que son los procesos que hacemos y obtenemos mi data warehouse. El data warehouse, o los data mart, después se vuelcan en algo que se llama cubos de información o cubos OLAP. Ustedes cuando tienen una planilla en Excel, ¿cuántas dimensiones tienen? En una planilla en Excel, ¿cuántas dimensiones hay? ¿Dos dimensiones? Dos dimensiones, solamente tienen fila y columnas, no tienen más, digamos. En un cubo yo podría tener n dimensiones, entonces yo podría tener, no sé, 5 atributos, 5 variables, 7 variables, las que yo quiera, y yo voy jugando con eso, digamos. Ese es un cubo de datos. Y los cubos, no sé, si después cursan la materia van a ver que se relacionan directamente con un datamar o con un data warehouse, digamos. Todo, cada cubo está dentro del datamar, entonces es transparente, digamos. Yo hago el proceso de TL y lo mando a un cubo y en el cubo ya tengo el datamar, como ya hice la metodología, ya está lista para hacer las consultas, digamos. Y esta consulta hay diferentes software con los cuales podrían llegar a hacerlas, digamos. Nosotros utilizamos mucho Power BI, digamos, porque es muy, muy sencillo, digamos. Es casi como manejar una planilla en Excel, digamos, mucho más sencillo todavía. Y hacemos todas las consultas que queramos, digamos. Pero hay también otras herramientas, digamos, por ejemplo, SQL es Pentaho Server, por ejemplo, es el que utilizamos hasta hace unos años, pero bueno, involucra un poco más de trabajo porque es una herramienta de software libre, hay que configurarla, pero bueno, es gratuito. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ya me queda poco público. Puca, Ángela Puca está. Ninguna consulta, profe. Sí, Podemos seguir. Bueno, fíjense, la herramienta que le dije que utilizamos nosotros es Power BI. Eh, tenemos, bueno, esto no lo vamos a ver mucho porque esto ya es propio de la materia cuando la dictamos, que bueno, son la herramienta de inteligencia de negocio, cuáles son los requisitos para preparar un informe en Power, y bueno, la visualización de datos, que esto ya es un poco más de aplicación en sí, digamos. Bueno, eso no, porque, bueno, esto lo vamos a ver, los que cursan, los alumnos de licenciatura están obligados a ver, digamos, esta parte, digamos, ya en detalle, digamos, a ustedes lo que les interesa a ustedes, por lo menos en esta materia, es que conozcan el tema de inteligencia de negocio, digamos, que hay metodologías propias que pueden utilizar y por qué que desarrollan este tema, digamos. También está el tema de la minería de datos, que el tema de la minería de datos, aquí, fíjense en la minería de datos, que es, digamos, este, bueno, es eso, dice, el tema de hablar de minería de datos también, para hablar, digamos, fíjense que utiliza estadística, que utiliza las bases de datos utiliza inteligencia artificial o las técnicas de inteligencia artificial y todo ello aplica para el tema todo esto es data mining, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por ahí un poco la diferencia que hay de minería de datos con inteligencia artificial, con Big Data, digamos, porque en sí el tema es el tamaño, digamos, la minería de datos es algo pequeño, Big Data sería herramienta mucho más grande para poder manejar un par de millones de registros, ¿no? Entonces, fíjense, acá les dice que la minería de datos, dice, es el proceso de detectar información procesable de grandes conjuntos de datos y utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Entonces, lo que yo que y otra definición dice proceso de descubrir nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias para examinar grandes cantidades de datos. Entonces, ¿cuáles son las palabras o términos que ustedes encuentran en común entre las dos definiciones? ¿Qué tienen en común? Si yo ¿Qué les son procesos? sí, que son procesos, ¿y qué es lo que utilizan? ¿O qué es lo que procesos, sobre qué trabaja?
en grandes cantidades de datos, Claro, sobre los datos. sobre los datos. ¿Y qué es lo que busca encontrar? similitudes, patrones. Patrones. Lo que queremos encontrar son los patrones en común que haya, digamos. Después, bueno, ahora le voy a mostrar después algunos ejemplos. Me dedico mucho al tema de minería de datos, digamos, porque ya venimos trabajando en un grupo de investigación desde el 2012, que hicimos los primeros trabajos, y lo que buscamos es siempre que el tema de la minería de datos lo apliquen sobre algún dataset que ustedes quieran trabajar, digamos. Entonces, estos datasets generalmente son, lo que se intenta hacer es un poco ya vamos a ver, pues se puede hacer predicción o descripción, digamos. Entonces podemos, por ejemplo, prescribir dónde va a ocurrir un delito, o, o describir un conjunto de datos y ver qué características tienen en común. Entonces son los patrones que buscamos. Y para ello, nosotros trabajamos mucho con una metodología que se llama KDD. Bueno, algunos autores no lo consideran como metodología, otros sí, digamos, pero bueno, son una serie de pasos que se siguen, que fíjense que dice: de los sistemas de información de los cuales partimos, preparamos los datos, aplicamos minería de datos, que ahí pueden aplicar diferentes herramientas, pueden ser las mismas que habíamos visto hace un momento, como por ejemplo, algunas veces lo hacen con Pentaho, otros lo hacen con Power BI, también lo podrían hacer con RapidMiner, pero hay diferentes herramientas que me permiten hacer esta preparación de datos. Aplicamos las técnicas de minería de datos, que en realidad son las técnicas de inteligencia artificial. Encontramos los patrones y después evaluamos, interpretamos y visualizamos eso para obtener el conocimiento, o sea, para que les sirva. Lo que se busca siempre es que nosotros tengamos, cuando ustedes quieren aprender sobre algo, supongamos, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, deben haber visto esta aplicación que había salido hace años, había una aplicación que envejecía a las personas. ¿La vieron o no la vieron? Sí, profe. Bueno, esa aplicación en realidad lo que tomaba era, no sé, tenían, no sé, 50.000 fotos. Entonces yo le enseñaba a esa aplicación que las personas generalmente envejecían de cierta forma, digamos. Entonces yo lo que tenía ahí era como un level o el objetivo que perseguía, digamos. Acá, por ejemplo, nosotros analizamos en cualquier planilla, y tenemos que determinar cuál es el objetivo. Por ejemplo, este es un dataset que me dice si se juega o no se juega. Entonces me dice, tenemos el número de fila, acá si se juega o no se juega. En este caso era el golf. Y me dice cómo está el clima, cómo está la humedad, cómo está la temperatura, la humedad y el viento. Entonces, según todas las combinaciones que tengamos de esto, intentamos determinar en qué caso se juega o no se juega, digamos. Y podemos aplicar, no sé, alguna técnica, como redes neuronales, árbol de decisión, cualquiera, digamos. Hay un conjunto de técnicas, digamos, que nos pasamos toda una materia viendo las técnicas. Entonces dice, ¿qué diferencia hay entre Big Data y minería de datos? Generalmente son las 5B, o sea que es el tamaño. Fíjense, cuando hablamos de Big Data, hablamos de la B de volumen, porque tenemos que tener una gran cantidad de datos, una gran variedad de datos, o sea, no solamente datos, eh, no solamente datos relacionales, no sé, un par de atributos, sino que tenemos que hablar con diferentes tipos, como por ejemplo puede ser alguna foto, video, PDF. Entonces, como tenemos diferentes tipos de datos, tenemos que combinar todos, digamos, y utilizar diferentes herramientas. Tenemos que tener una gran velocidad para aplicarlo, una gran veracidad de los resultados que obtengamos, y el valor que representa la utilidad del análisis que obtengamos, ¿no? Ese es generalmente lo que algunos autores toman como diferencia entre Big Data y minería de datos, data mining, digamos, que es la cantidad de datos con los cuales vayamos a trabajar. Y algunos otros autores también consideran una secta B, que es la de la visibilidad, es decir, que los datos sean estructurados y no estructurados, como podrían ser, por ejemplo, una base de datos no SQL. Y acá se mezcla un poco los conceptos, porque también intervienen, por ejemplo, algunos conceptos como, por ejemplo, ciencia de datos, que la ciencia de datos dice que es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento, mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, que pueden ser estructurados o no estructurados. Y también trabaja, fíjense, con matemáticas, ciencias de la computación y expertos, digamos. Este,
En realidad, no sé, si ustedes me preguntan qué hacemos en aplicaciones de base de datos 2, yo le diría que hacemos mucha ciencia de datos, digamos, porque involucramos muchos conceptos estadísticos, digamos, con otros, digamos, no solamente minería de datos, sino que no solamente tratamos de encontrar los patrones, sino que tratamos de hacer cosas mucho más completas. Fíjense, acá le dice, por ejemplo, cuál es la diferencia que hay, porque se confunde muchas veces estos conceptos. La ciencia de datos tiene como objetivo analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento de utilidad, ya sea de tipo social, tendencia o de riesgo. Y la minería de datos tiene como objetivo más específico el modelado estadístico y uso de algoritmos de machine learning para encontrar patrones y correlaciones, ¿no? Por eso le digo, nosotros creo, yo estoy casi seguro, digamos, que no nos abocamos solamente al tema de minería de datos, sino que hacemos mucha ciencia de datos, digamos, porque queremos encontrar mucho conocimiento que sea de utilidad, digamos. Ya van a ver algunos ejemplos, digamos, ahora a continuación. Y bueno, y acá hay alguna definición, alguna diferencia para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, la minería de datos es un campo de la ciencia de datos que se enfoca en la extracción de patrones de relación en grandes conjuntos de datos. La ciencia de datos es un campo interdisciplinar que tiene objetivos más específicos, la minería de datos, mientras que la ciencia de datos se centra en la recolección, almacenamiento, análisis y visualización de datos. Por eso digo, por ejemplo, el tema de la visualización lo hacíamos mucho con Power, porque, o utilizan algunas herramientas, generalmente bueno, ahora se está trabajando mucho con Python, digamos, entonces utilizan ya algunas librerías de Python específicas para mostrar. Y fíjense que la ciencia de datos tiene como objetivo analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento que sea de utilidad, digamos, o sea, no solamente algo específico, sino generalmente que sea de más utilidad, digamos. Y la inteligencia artificial, en realidad dice que para que hablemos de inteligencia artificial, requiere de inteligencia humana, para el aprendizaje, resolución de problemas, toma de decisiones y otro, digamos. Y puede aprender a adaptarse y mejorar con el tiempo, que es lo que ustedes están viendo ahora, digamos, cuando prueban por ahí diferentes ya ven que trabajan sobre eso, digamos. Entonces utiliza técnicas de aprendizaje automático, que es lo que venimos viendo un poco con la minería de datos y con la ciencia de datos, procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora, digamos. Recuerden que ustedes, por ejemplo, lo de ingeniería informática tiene una materia opcional que es la de este, introducción al procesamiento digital de imágenes y ustedes pueden trabajar mucho con el tema de la visión por computadora, digamos. Hoy en día está muy avanzada esa temática, digamos, y la profesora que la dicta, que la doctora Noelia Rebollo Sarmiento, ella es una especialista en el área, digamos, trabaja por el CONICET en ese tema, digamos, y que está bueno que por ahí lo aproveche. Y bueno, ¿y por qué el auge de esta tecnología? Porque hay una recolección masiva de datos, tenemos muchos datos, pero tenemos poco conocimiento. Hay potentes computadoras con multiprocesadores, ahora últimamente están apareciendo también las computadoras cuánticas, y algoritmos de minería de datos, de inteligencia artificial que dejan de ser algo ya meramente estadístico para que ustedes lo desarrollen, digamos. Pregunta hasta aquí, alumno. Por mi parte, ninguno, profe. A ver, digamos. Bueno, acá hay algún ejemplo de minería de datos, por ejemplo, estos son ejemplos clásicos. Análisis de créditos bancarios, queremos ver a quién le prestamos no dinero, análisis de las compras, por ejemplo, que hacen en un supermercado, que hay toda una teoría, digamos, de clustering, que eso lo tienen que ver. Hay determinación de las ventas de productos, por ejemplo, cuántos productos voy a vender yo por año. Y lo que se está viendo mucho ahora y que deben haber escuchado, este dibujo sí lo vieron, ¿no? Sí, profe. Bueno, también se trabaja mucho con el tema de minería de texto, digamos, minería de datos y minería de texto son más o menos equivalentes, digamos, en realidad minería de texto está dentro de la minería de datos y lo que les permite es analizar el comportamiento que hay de un grupo, digamos, entonces ustedes, yo por ejemplo,
Cuando yo coloco esto, que es una nube de palabras, yo, por ejemplo, pongo visualizo, por ejemplo, acá sentimiento de la palabra más grande, digamos, entonces el texto, eso significa que el texto se repite una mayor cantidad de veces. Nosotros yo dirigí un par de trabajos finales, un par de becas de vocación científica, que por cierto ahora aparecieron de vuelta, que lo que les permite trabajar es sobre temas que a ustedes les agradan. Por ejemplo, eh, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con casos de bullying en Facebook o en YouTube, entonces armábamos un diccionario de datos, trabajamos con diccionario de datos en español y veíamos, por ejemplo, en qué caso tomaban los comentarios que habían, los comentarios que se hacían, no sé, en alguna publicación de Facebook o de YouTube, las levantaban y después veíamos si había bullying o no, digamos, según las palabras, la connotación en la cual decía esas palabras o no, digamos, ¿no? Es muy interesante el tema del análisis de sentimientos y sobre todo porque ahora, hoy en día, digamos, el tema se está utilizando mucho, digamos. La mayoría de los políticos, por ejemplo, el actual presidente, el anterior gobernador de la provincia, ellos, por ejemplo, contrataban gente, no hablo del actual, porque realmente no conozco yo, contrataban gente que se dedicaba a hacer este análisis de sentimientos. Entonces, cada vez que ellos hacían una publicación o mencionaban algo, ellos le decían cuál era la tendencia eh, que seguía la mayoría de las personas, digamos, dentro de ese grupo de tal, digamos, o sea, dentro cuando se realizaba esta publicación. Entonces ellos por ahí a veces ustedes ven que deben haber escuchado, ¿no? Que algún político cambia de opinión, o no, que nunca escucharon, tenían una opinión, no sé, Sí, sí. tenían una opinión, no sé, sobre el aborto y después a la semana siguiente cambiaron de idea o por lo que fuera, digamos. Muchas veces lo hacen por esto, digamos, porque ellos contratan personas que se dedican a ver cuáles son las tendencias que hay y generalmente siguen las tendencias de las personas, digamos, porque las personas al final son las que le van a votar, digamos. Nosotros por ahí en la materia trabajamos, fíjense si ustedes hacen clic acá en estos PDF que están aquí, pueden ver diferentes estudios o análisis que hicimos por ahí dentro del grupo de investigación. Nos pusimos lo de los últimos años. Por ejemplo, deserción escolar a nivel en la pandemia, veíamos, por ejemplo, agarramos la base de educación y veíamos cuáles son dónde había más deserción, por qué, digamos, la detección explícita de plagio. Por ejemplo, hubo hace unos años, no sé si se acuerdan, creo que en el 2020, no, en el 2019, una tomaron la cárcel acá de San Salvador, en la Gorriti. Bueno, y analizamos, por ejemplo, por qué sucedió eso, digamos. Está bueno por ahí para que vean. Por ejemplo, este es de análisis de sentimiento, en la detección de ciberacoso. Está muy interesante, digamos, porque ustedes pueden hacer, por ejemplo, análisis de técnicas de violencia de género. Esto, por ejemplo, trabajamos con información del 911 para después poder hacer predicción y ver en qué lugar podría llegar a ocurrir, ver cuáles son los mapas calientes del delito, zonas rojas, donde realmente podrían ocurrir, a qué hora. Entonces ustedes podrían poner personal policial en ese lugar, digamos, todo para hacer prevención, digamos, ¿no? Eh, ¿Pregunta hasta aquí, alumno? No hay pregunta. ¿Saben lo que son la beca de vocación científica? No, profe, ¿qué son? Bueno, son unas becas que salen en Nación, que ustedes, por ejemplo, dicen, yo quiero estudiar sobre esta temática. Y no hay muchos, generalmente, algún informático se presenta, no sé, se presentarán dos, tres, cuatro, tal vez con un año bueno, digamos. Y esos cuatro, generalmente, digamos, para Jujuy le dan dos becas o tres becas, digamos, o sea que tiene muchas chances de salir, digamos. La ventaja que tiene esas becas es que a ustedes le cuentan como si fuera un antecedente y además le pagan, creo que como una dedicación simple. Que capaz que no sea mucho, porque durante 10 meses, ¿cuánto estará la simple hora? No sé, habría que buscar. Le pagan, no sé, 300.000 pesos por mes o 400.000 pesos por mes para que ustedes investiguen sobre alguna temática, digamos. Entonces, eh, les queda a ustedes como antecedente de que ganaron una beca y después que a ustedes esa temática les gustó, podrían llegar a trabajar como si fuera, hacer una continuación de su trabajo final sobre esa misma temática, digamos.
Subí que ayer ya salió la publicación, digamos. Este, así que estaría bueno, digamos, que ustedes vean, digamos, cuáles son los requisitos, digamos, y generalmente buscan algún profesor, digamos, que sea guía, que cumpla con las condiciones que le piden ahí en la beca y pueden investigar, digamos, y le pagan por durante 10 meses para que ustedes investiguen sobre algún tema, digamos, lo hacen en su casa y capaz que no sea mucho dinero, pero está bueno, digamos, porque le sirve como un antecedente. Si después usted quiere ir a un concurso docente o a algún otro lugar, tiene esa beca como antecedente. Se llaman becas CBCIN, beca de vocación científica. Le dije un par ya. Bueno, pregunta chicos hasta aquí. No hay preguntas. Bueno, fíjense, este libro de Fernando Ayoque, Introducción a la Minería de Datos, que si viene un poco antiguo, digamos, es como la Biblia de la minería de datos, tiene en general las técnicas más comunes, digamos, fíjense en que se utilizan y las clasifican en si son predictivas o descriptivas. La descriptiva es si ustedes quieren describir alguna base de datos o dataset, y las predictivas si ustedes quieren eh, que les prediga qué es lo que puede llegar a ocurrir en base a algún objetivo o leve, como hemos visto hace un momento, digamos, que podría ser, por ejemplo, el tema de cómo envejecer una persona, o por ejemplo, quiénes son los que van a aprobar, por ejemplo, una materia en base a la información que puedan llegar a tener. Y hay un conjunto de técnicas, digamos. Este punto generalmente sí lo preguntamos en los finales o en el coloquio, digamos, cuáles son las técnicas que pueden ser predictivas o descriptivas, y ustedes escucharon la mayoría de las técnicas. Por ejemplo, redes neuronales la deben haber escuchado o no, o nunca la escucharon. Por mi parte sí, profe. Sí, son conocidas, digamos, fíjense. Árbol de decisión, ¿escucharon alguna vez árbol de decisión o lo vieron en estadística? Sí, profe. También. Sí, profe. Estas son como variantes, digamos, árbol de decisión, el ID3, el primero original y después se cambió al C4, 5, al 5.0, no sé por cuál andar ahora. Pero bueno, fíjense que puede ser, si son predictivas, puede ser para clasificar o hacer regresión, o sea que me determina un valor. Y si son descriptivas, pueden ser de agrupamiento, regla de asociación o hacer correlaciones, digamos. Este, los agrupamientos se refiere a determinar cuáles son los posibles grupos dentro de una base de datos, digamos. Entonces, ver cuáles son las características en común que puedan llegar a tener, ¿no? Creo que al final de esta diapositiva hay un conjunto, a ver, al final. Ah, ya terminé. Fíjense que las técnicas pueden ser descriptiva o predictiva. Las descriptivas muestran relación entre variables y las predictivas tratan de predecir hechos futuros. Y bueno, si viene un poco antiguo, fíjense, antiguo digo porque ya cuando pasan 5 años, 6 años ya es antiguo en informática. Fíjense en cuáles son en el 2018, 19, cuáles son las técnicas que más se utilizaban. La de regresión, La de primero. regresión, la segunda técnica, O árboles de decisión. la regresión, la técnica de clustering o agrupamiento también, digamos. Esto de visualización, esto lo utilizan la mayoría, los random forest, en realidad los random forest son conjuntos de árboles. Toman esta técnica, esta árbol de decisión y sacan como una especie de promedio, por eso se les llama random forest, porque es como un bosque, digamos, intenta agrupar un conjunto de árboles y entonces al tomar el promedio toma una de las mejores decisiones, digamos. Bueno, pero fíjense que en ese momento, por ejemplo, la minería de texto estaba en forma intermedia, digamos, igual que el deep learning. Y yo calculo que ahora deep learning y las redes neuronales deben estar entre las primeras o segundas técnicas más usadas, digamos. Muchas de las técnicas que ustedes están viendo eh, está ahora al principio, digamos, están entre las primeras. El SVM en el momento era la más usada y ahora ya casi se está dejando de usar. Bueno, acá pueden ver la comparación de cómo se utilizaban en un año en relación a otro, pero la mayoría de las técnicas, digamos, que ustedes utilizaban en
estadística, digamos que la vieron por ahí en forma teórica o vieron algún ejemplo, acá se utiliza ya aplicando alguna herramienta, digamos, que puede ser, nosotros lo vemos con RapidMiner, que es una herramienta, digamos, porque es gratuita, es muy sencilla, digamos, pero la mayoría se hace en Python, digamos, porque como ya están toda la librería hecha, digamos, lo que tienen que hacer, si ya saben Python, es aplicar esa librería sobre el dataset y ver cómo, y ver cuál resultado obtiene, digamos, ¿no? Pero les repito, las técnicas de minería de texto, que acá también estaría lo que son minería web, las técnicas de redes neuronales, deep learning, estas son las que actualmente son las que más se están utilizando, digamos, porque es un abanico mucho más grande, digamos. Python tiene una ventaja de que no distingue entre número y matrices, digamos, o sea que si yo le paso para que haga un cálculo y es una matriz, él no la distingue, entonces yo, por ejemplo, una imagen, eh, una imagen pasa por un filtro, eso se llama una red convolucional, entonces obtengo una matriz, digamos, esa matriz, le aplico otro filtro y obtengo una matriz más pequeña, aplico otro filtro y obtengo otra matriz más pequeña, entonces esto se llama redes convolucionales y entonces llega a un punto donde es tan sencilla la matriz que la trabajo con Python y entonces puedo tomar alguna decisión sobre una imagen que de otra forma, que si la tuviera que hacer manualmente, me podría llevar días, meses o años, digamos. En cambio, con una red neuronal convolucional, digamos, que esta se está utilizando mucho para el tema de seguridad y para temas de análisis de imágenes, se hace en forma instantánea, digamos, con Python. Entonces, esta debe ser, si no es la primera, la debe ser la segunda técnica que más se está utilizando actualmente. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, a ver, sigamos. Creo que esta ya es la última diapositiva, no queda, bueno, quedan dos. Y bueno, KDD, la técnica que habíamos visto, que utilizamos, que hacía estos pasos, que era selección, preprocesamiento, limpieza, transformación, minería, interpretación. Pero lo que está bueno aquí, o interesante, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, fíjense, ¿qué es lo que más demora cuando ustedes quieren hacer un poco de ciencia de datos, de minería de datos? ¿Cuál es la fase que más tiempo le involucra? La preparación de los datos. La preparación de los datos, porque tienen que hacer una buena limpieza. Si usted tiene una buena limpieza, primero van a establecer el objetivo primero, pero después la preparación de los datos. Si ustedes hacen correctamente la preparación de los datos, las técnicas de minería de datos o de inteligencia artificial lo hacen muy rápido, digamos. Para darle un ejemplo, nosotros hicimos una vez analizamos los casos de violencia de género del 911 de la provincia de Jujuy. Y el personal que estaba en el 911 estuvo alrededor de 6 meses, un año, limpiando los datos para que nosotros podamos procesarlo, digamos. Nosotros lo procesamos en un fin de semana. Hicimos la publicación y ustedes van a ver ahí que dice, no sé, ingeniero Farfán, ingeniero Rodríguez, dice, contentos nosotros con nuestra publicación ahí, porque está bueno, digamos, el resultado que obtuvimos, pero lo hicimos en un fin de semana, digamos. Pero ¿cuánto tiempo les llevó a ellos, al personal del 911, preparar los datos? Tuvieron cerca de un año haciendo limpieza, porque encima tenían planilla en Excel, estaban muy mal cargados los datos, para que después nosotros podamos llegar a procesar eso, digamos. Yo conocí empresas no sé, que se instalaron acá en San Salvador y contratan por ahí personal para que haga solamente el tema de preparación de datos y después ellos se dedican a hacer el tema del análisis de datos, digamos. ¿No? Entonces, ¿cuál es cuál es la etapa más difícil que hay en la minería de datos o para ciencia de datos? La preparación. La preparación. Y la preparación hay un montón de herramientas. Profe, ¿cómo se realizan las preparaciones de los datos? Antes se utilizaba SQL. Yo agarraba SQL, toda sentencia SQL, como tenía un montón de librería y lo hacía, digamos. Hoy en día lo hago nosotros lo hacemos con Pentaho, que es una herramienta, digamos, porque es gratuita. O se puede hacer con Power, que también tiene herramienta, eh, yo puedo venir de múltiples datos, digamos, ponte en Pentaho, yo le digo, voy a agarrar de una planilla en Excel y lo llevo una planilla en Excel y lo llevo directamente a una base de datos no sé, en SQL Server y hago dos o tres grafiquitos, vaya,
le indico qué es lo que tiene que transformar y lo hace directamente, digamos, no tengo que sentarme a escribir en SQL y nada de eso, digamos. Es muy transparente, digamos, lo mismo pasa con Power BI, digamos. Son herramientas que están pensadas, diseñadas para eso, digamos. Lo que pasa es que Pentaho en tu caso es gratuito, digamos. Power también es gratuito, pero Power tiene un problema de licencia, digamos, que si después ponen a curiosidad van a ver que las licencias no por ahí son bastante onerosas, digamos. Estamos hablando de un par de miles de dólares, ¿no? Pero las pueden utilizar tranquilamente, digamos, para practicar y para aprender, está bueno, digamos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues, bueno, bueno, seguimos. Y la última, bueno, la metodología que pueden utilizar eh, para el tema de minería de datos, estamos hablando, ¿no? Que esto a veces se confunde, digamos. Hay dos. KDD, algunos autores no la consideran como técnica. Nosotros lo utilizamos, tenemos muchas publicaciones que utilizamos KDD porque es muy sencilla, pero las que se utilizan oficialmente son SEMA y CRIP-PDM. SEMA por ahí tiene objetivos más empresariales. Fíjense en que SEMA son las siglas de ejemplo, explorar, modificar, modelo y no me acuerdo qué era Access. De todos esos datos lo transforman en el modelo que ustedes quieren, digamos. Y CRIP-PDM es algo circular. Fíjense que esta es la más usada y esta generalmente es la que utilizan en los trabajos finales, que hacen parte de la comprensión del negocio, eh, trabajan con la comprensión de los datos, preparan los datos, hacen un modelado, evalúan, distribuyen o vuelven de vuelta a la comprensión del negocio y ahí obtienen el resultado, digamos, ¿no? No son muchos pasos comparados, si ustedes se pueden ver con la parte de proceso unificado, pero son específicos para hacer el tema de minería de datos, de ciencia de datos, ¿no? Son las metodologías que se aplican. Bueno, aquí, a ver. Y si no me equivoco, acá al final, no lo borraron. No, no, no. Bueno, acá había una publicación que era que habíamos hecho hace unos años y comparamos las diferentes metodologías que habían, ¿no? Bueno, entonces, en minería de datos hay tres posibles metodologías que ustedes pueden llegar a utilizar: KDD, que es la que hemos visto hace un momento, SEMA o CRISP-PDM, ¿no? Y por último, ¿cuáles son las herramientas que ustedes pueden llegar a utilizar para hacer minería de datos o ciencia de datos? Nosotros utilizamos una que se llama RapidMiner, que es una herramienta que yo la vi cuando hice unos cursos en La Plata, porque ellos querían que era una reunión, era un curso, pero era organizada por una red que quería que en todo el país se dé algo equivalente, digamos, y lo más fácil, lo más sencillo es RapidMiner, porque lo hace todo en forma gráfica. Ustedes ponen un icono que es traer datos y traer los datos de Amplio en Excel. Le ponen otro icono que sea aplicar redes neuronales, entonces ya aplican redes neuronales. Le ponen otro icono que me da la efectividad o la eficiencia de esas redes neuronales y después ya está el resultado, digamos, es como copiar y pegar y en cuestión de segundos lo hacen, digamos, es muy rápido, digamos. También lo pueden hacer con Python, que es lo que se hace, con lo que se trabaja, digamos, cuando se hacen comparaciones, se trabaja, es un lenguaje de programación, pero está originalmente Python está diseñado, pensado para trabajar con ciencia de datos, digamos. Y fíjense que, bueno, este también es un poco antiguo, digamos, pero acá hay una, este era el 2017-2019, digamos. ¿Cuál es la herramienta que más se estaba utilizando en ese momento, en ese año? Sería RapidMiner y el lenguaje de Python. Python. Hoy en día yo creo que Python debe involucrar, no sé, si tuviera un cuadro actual debe ser un 80-70%, digamos.
RapidMiner también, digamos, se utiliza bastante. En la universidad de antes trabajaba mucho con un lenguaje R, inclusive creo que hay un profesor aquí que lo da, digamos, pero medio que se está dejando de utilizar, digamos, porque la tendencia es que lo hagan todo con Python, digamos. A Excel también tiene muchas librerías Excel que podrían llegar a utilizar. eh, yo no lo consideraría mucho como una herramienta para la ciencia de datos, pero yo inclusive vi que había, eh, cuando hice ese curso hace unos años, que algunas universidades en el país lo utilizaban, digamos. Bueno, el lenguaje SQL, digamos, porque también podrían llegar a hacer consultas, digamos. Pero principalmente la tendencia hoy es que lo hagan. Entre estas tres estaría lo que se está trabajando en todo el mundo, digamos. 80-70% debe ser con Python, un 10% en lenguaje R, que es para universidades, y un 10% por ahí yo calculo que puede ser con RapidMiner por el tema de la sencillez, digamos. Y bueno, fíjense que este Profe, en cuadro, aplicaciones de base de datos vemos librerías de Python, como Polar, Panda. no, este año no lo dimos, pero yo creo que el año que viene sí ya vamos a empezar con Python directamente. Y ya no sé si seguiremos dando RapidMiner, pero eso va a ser para el año que viene. Porque ya hace unos años que venimos pensando en hacer este cambio y creo que para el año que viene lo vamos a hacer. No sé si toda la librería, ¿no? Pero por lo menos la básica para que puedan trabajar con una técnica de minería de datos, sí lo van a ver, digamos. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y TensorFlow lo vemos en alguna cátedra? No. No, TensorFlow sí lo ven en eh, Introducción al procesamiento digital de imágenes. Ahí sí se ve, digamos. Yo no sé si lo vamos a ver el año que viene en aplicaciones. Yo creo que sí también, pero estamos modificando el programa, digamos, para el año que viene. Esto recién el año que viene van a ver, digamos. Vamos a ver cómo va a quedar, digamos, ¿no? De todo esto. No sé si hay una materia optativa también que es recolección, ahí no me sale el nombre, la que da el doctor Federico Medrano, web scraping, recolección avanzada de la información, creo que se llama la materia. Creo que ahí sí ven también me parece, TensorFlow, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo porque no vi el programa de esa materia. Bueno, fíjense, este es el cuadrante mágico de Gartner. Este es un poco antiguo, que es del 2021. Y en el 2021, digamos, ¿cuáles son las herramientas que más se estaban utilizando? Bueno, ya está, acá la de IBM. Esta IBM se utilizaba mucho. Hoy en día, recuerden que este cuadrante no muestra las herramientas que son de software libre, digamos, o un lenguaje como sería, por ejemplo, Python, la librería de Python. Pero yo creo que la librería de Python son las que, si hubiera un cuadrante que muestre cuáles son las más usadas, serían las principales, digamos, ¿no? Fíjense que está RapidMiner. Hay una herramienta que se llama H2O.ai, que está muy bueno, digamos, porque el gran problema de trabajar con ciencia de datos son los parámetros, digamos. O sea, ustedes pueden trabajar con redes neuronales, pero tienen que saber cuáles son los parámetros que tienen que tocar, digamos. Esta herramienta H2O, por ejemplo, se lo da en forma automática, digamos. Mencionamos Amazon Web Service. Microsoft también tiene alguna herramienta que les permite trabajar, digamos. Pero si ustedes se quieren dedicar de lleno a trabajar, lo tienen que hacer con Python, ¿no? Y no hay más. Esto ya entra en la materia, ¿no? Pregunta, chicos.